Con motivo del Día Mundial y Estatal de la Salud Sexual que se celebró el 4 de septiembre, la Universidad de Guadalajara anunció la jornada de bioética y sexualidad, derechos a la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes. Y el día de hoy en tu programa Más de Uno hablaremos sobre este interesante tema con la abogada Irene Córdoba. Iniciamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes en esta tarde calurosa que de repente yo no sabía si estábamos en septiembre o en mayo, porque todo el día ha hecho muchísimo calor, o será la agitación que tengo de ir de un lado para otro, pero aún ahorita que venía yo llegando aquí a la radio, que se encuentra en Mariano Otero, pues yo traía muchísimo calor porque el sol me estaba dando como de frente. Bueno, pues esta tarde precisamente vamos a estar hablando de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes. Un tema que nos compete totalmente porque en este programa hablamos de sexualidad, pero con un afán preventivo. Y nos damos cuenta que entre las y los adolescentes hay una gran problemática. Bueno, Michel Foucault desde el siglo pasado nos decía y nos prevenía, si nosotros dejamos la sexualidad en el oscurantismo, si no hablamos de estos temas sexuales, lo único que nos va a traer son problemas. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Es lo que estamos viendo. Tengo conmigo a la abogada Irene Córdoba. Irene, ¿te puedo hablar de tú? Por favor. Muchas gracias. Bueno, pues qué gusto que esté con nosotras y nosotros, porque esta tarde vamos a disipar algunas de las dudas que están teniendo los padres de familia ahorita, precisamente con esto de los derechos a la salud sexual y reproductiva. Todas las personas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, todos y todas somos personas y todas y todos tenemos derecho a una salud. Es uno de los derechos humanos inalienables de todos los seres humanos y en este momento nuestros adolescentes aquí en Guadalajara, en Zapopan, en la zona metropolitana, aquí en Jalisco, están sufriendo y están viviendo algunos problemas muy severos de la sexualidad porque hemos dejado la sexualidad guardada en un rincón y no queremos hablar de ella. Entonces vamos a tratar de ver cómo la Universidad de Guadalajara, preocupada por estos temas, está haciendo una invitación para unas jornadas de bioética y derechos sexuales. ¿Perdón? Ya fueron. Ya fueron. Vamos a ver entonces qué sucedió. ¿Qué sucedió en estas jornadas? Porque sí es importante llevarlo a la luz pública y que todos y todos nos enteremos de qué fue lo que se vivió respecto a este Día Mundial de la Salud Sexual. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí y platicar de un tema tan importante, ¿no? Claro. Y a ver, platícanos entonces, ¿cómo fue? Bien, la organización, por supuesto, tomó mucho más tiempo. Sí. En realidad, surge de iniciativa del Consejo Estatal para la Prevención del VIH-Sida, de COESIDA, del COESIDA, y en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y de la Universidad de Guadalajara, pues se organizaron estas jornadas. Y la visión de la organización era que cómo podíamos vincular el tema de la salud, del derecho a la salud sexual y reproductiva, sí, particularmente los adolescentes, desde la bioética, como una disciplina que involucra muchas voces y muchas perspectivas, ¿no? Claro. Del problema. ¿Qué es la bioética? Si le quieres decir a nuestro público, para que entonces empecemos este programa con bases firmes sobre lo que estamos hablando. Bien, la bioética es una disciplina, más que una ciencia, es una disciplina que digamos está vinculada o deriva de la ética, de la ética como otra disciplina de la filosofía, y lo que busca hacer es vincular el conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico a las aplicaciones prácticas de la vida de los seres humanos, haciéndolo a través de un análisis de los valores, de los principios, de los derechos de las personas. Claro. Lo que intenta ahora hacer la bioética es como reflexionar a partir de pensar cómo los adelantos biotecnológicos nos han dado tantos beneficios, pero a la vez nos han
como metido en muchos vericuetos de los cuales de repente no sabemos cómo enfrentar, ¿no? Claro. Y tenemos que tener una mirada crítica sobre todos estos adelantos científicos para saber qué sí, qué no y en qué momento. Así ¿De acuerdo? Y reflexiona mucho más allá solamente, por ejemplo, desde la perspectiva de la ciencia, porque la idea de la bioética es que esta sea transdisciplinar. Es decir, no parte pues de la idea únicamente de la visión esta que pareciera neutral de los científicos, sino que distintas, digámoslo así, profesiones, pero también perspectivas sobre la vida pueden y deben participar y opinar. Claro. Y en este sentido, las y los adolescentes en este proceso de formación para ser personas adultas, pensantes y productivas para su país y para sí mismos, pues es muy importante tomarlos en cuenta, ¿no? Porque de repente pienso que los adolescentes son mirados por nosotros los adultos cuando hay problemas, nada más. Pero no en un sentido más práctico y más cotidiano de la prevención, ¿no? Sabemos que en la adolescencia, bueno, pues se van a dar todos estos cambios biológicos súper rápidos, que no alcanzan a tener los mismos cambios a nivel social y psicológico. Estoy hablando de un adolescente que de la noche a la mañana, como me decía una maestra, yo acosté a mi niño y al día siguiente levanté un monstruo peludo, ¿no? Entonces, de un día para otro existen estos cambios. Y las niñas y los niños son capaces, por ejemplo, de tener relaciones sexuales, de tener bebés. Su aparato genital está maduro, más o menos, pues, por decirlo de alguna manera, pero su parte de su psicología, de la parte social y económica, pues todavía le falta mucho por tener como la madurez suficiente para enfrentar los riesgos de una vida sexual. Entonces, por eso es tan importante este tema. Nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos enseguida, no le cambies. Bueno, estamos ya contigo. Vamos a continuar con este programa sobre bioética y sexualidad. El derecho a la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes. Y estamos platicando precisamente con Irene Córdoba Jiménez, que nos platica acerca de unas jornadas que acaban de pasar, pero sobre todo de esta cuestión de la bioética y cómo se puede, como tú bien decías, permea muchas de las ciencias y muchas de las disciplinas humanas. Entonces tiene que ver también con estos derechos sexuales y cómo de manera práctica podemos pensar en la bioética, podemos mirar a la bioética como para que nos dé respuesta ante ciertos cuestionamientos muy serios que de repente se hacen los padres, ¿no? Como adultos creemos que la responsabilidad de toda esta parte es de nosotros, pero pues definitivamente nos hemos hecho a un lado y bueno, la bioética, ¿qué nos dice? Bueno, para empezar hay que recordar que la salud no es ausencia de enfermedad. Así es. ¿No? Y si lo pensamos primero desde la definición, por ejemplo, que nos comparte la OMS, como un estado de estado de bienestar completo, emocional, biológico, sí, pero también emocional y social. Tendríamos que pensarlo entonces como que la salud va más allá de ir al médico. Sí. ¿No? Entonces la salud también es educación, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? La salud es estar cerca de quienes pueden necesitar este asunto, el tener acceso a la salud. Si lo pensamos así, tendríamos que analizar qué problemas de salud podrían presentarse en la adolescencia vinculados, por ejemplo, con la sexualidad. O sea, es cerrar los ojos, pensar, por ejemplo, que los adolescentes no conocen lo que es la sexualidad, no tienen sentimientos y sensaciones relacionados con la sexualidad y no ejercen la sexualidad. Si es correcto o incorrecto, esa es otra situación distinta. Claro. La realidad del problema es que están ejerciendo su sexualidad. La mayoría de las encuestas nacionales de salud dan datos de que los jóvenes inician, o el promedio de inicio de las relaciones sexuales está entre los 14 y los 17 años de edad, en una cantidad importante, es decir, de todos los adultos que ahora vivimos en este país, el 70% de nosotros parece que iniciamos pues nuestra vida sexual a los
14, 15, 16, 17 años. Esto es una realidad. Eso Ahora, es la exposición que tienen los chicos a vivir la sexualidad, pues pueden ser muchas. En el mejor de los casos, pues no tienen consecuencias, pero la mayoría de los casos sí las tienen. Por un lado, sí hay que recordar que vivimos una época donde tenemos el problema de los contagios, de las infecciones de transmisión sexual, pero también por otro lado tenemos problemas relacionados con embarazos de adolescentes, y eso no solamente afecta a las niñas, afecta también a los niños. O sea, el asunto de las paternidades jóvenes también es un tema interesante y preocupante que hay que abordar. Y el otro tema es el de las violencias hacia los niños, claro, ¿no? Entonces, si pensamos en esos tres problemas como problemas que tienen que ser abordados, tendríamos que pensar entonces desde la bioética que hay una obligación de reflexionar sobre este problema y ver cuál es la mejor alternativa de solución a dicho problema, ¿no? Como tú decías al principio de esta charla, bueno, en este bloque, la educación es muy importante. El acceso a la educación, el acceso a la información científica, laica, verdadera, pues ya dije científica, honesta, oportuna, adecuada, es súper importante. La información en educación sexual empodera y le da las posibilidades a la o al adolescente para que pueda ejercer una sexualidad sin riesgos o esperarse. Nosotros, mamás y papás de Guadalajara, muchas veces hemos creído, acuérdense del libro del secreto, ¿no? De esa cuestión de que si no pienso en una cosa, no sucede, y si pienso y pienso y pienso en una cosa, va a suceder. Entonces, parece que esos libros llegaron muy tarde porque nosotros ya pensábamos así, ¿no? Entonces, yo me encuentro con mamás y papás que dicen, yo quiero que mi hija y mi hijo tengan relaciones sexuales hasta que se casen. Entonces, por eso no le voy a hablar nada de sexualidad. Y creen que por eso, de veras, sus hijos y sus hijas, al no hablar en casa de sexualidad, se van a esperar hasta que estén frente al altar diciendo que sí frente a un sacerdote. Y no es así. Todas las investigaciones en México que tenemos actuales, y desde hace 10 años más o menos, nos hablan que los jóvenes, los chicos, entre más educación sexual tengan, entre más acceso a esta información verídica, científica, laica, oportuna, etcétera, con todos estos requisitos de la educación sexual integral, van a tener un debut sexual más tardío. Quien no tiene nada de información va a tener un debut sexual más temprano. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que el debut sexual está siendo aquí en Guadalajara entre 13 y 14 años. Habrá algunos que se esperan hasta los 20, pero la mayoría, de verdad, nosotros hicimos una investigación hace poco en universitarios y la mayoría habían tenido relaciones sexuales entre los 13 y los 14 años, ¿sí? Y además no usan ningún método anticonceptivo la primera vez. A mí me hubiera encantado, y Osmar no me lo creía, pero me hubiera encantado que uno de esos 1,670 estudiantes universitarios me hubiera dicho, siempre uso condón. No hubo uno solo que lo dijera. ¿Sí? Así es. La mayoría decía casi siempre, otros decían casi nunca y otros decían nunca, pero están ejerciendo una sexualidad con muchísimos peligros, siguen pensándose como que no les va a pasar nada, como que al otro le pasa porque es bien menso, pero a mí no me va a pasar, ni me voy a embarazar ni voy a contraer un VIH. Y qué sorpresa cuando de repente por alguna otra razón se les hace la prueba rápida, ¿verdad? Y no se imaginaban que pudieran salir positivos. Sí, la otra cuestión es cómo perciben los chicos que alguien no me va a contagiar. Es decir, en los estudios que se han revisado, las chicas dicen, ¿por qué tuviste relaciones sexuales con tu novio? Pues porque este era el bueno y era conocido. Y muchas veces uno les pregunta, ¿qué es ser conocido para ti? Eso dicen los estudios, ¿no? ¿Qué es ser conocido para ti? Es que me lo presentó el amigo de un amigo, ¿no? O lo conocí ayer o antier, pero como mi amigo sí lo conoce, entonces ya es un conocido. Y la segunda es, tú, por ejemplo, ciertamente ya tienen más información sobre la anticoncepción y sobre la protección, pero también nos hace falta otro tipo de información relacionada con la sexualidad, que es la de las emociones y los sentimientos, ¿no? ¿Qué es estar enamorado? Y qué relación hay entre el enamoramiento y un acto sexual, ¿no? Que a veces los chicos confunden mucho estas situaciones y de repente se ven envueltos en una relación de la cual no tienen control, ¿no? Ni emocional, ni de salud, ni biológica, ni social, ni nada. Y entonces se convierte en un problema mucho más grave, más allá de los problemas biológicos que les puede ocasionar, ¿no? Es un tema. Entonces,
Si no platicar el tema es la solución o si prohibir las relaciones sexuales es una opción, pues me parece que a través de 50 años que las estadísticas no han cambiado, no ha sido la solución. Claro. Y entonces no podemos seguir enfrentando un problema de la misma manera si no se produce un efecto positivo de esta, ¿no? Entonces tendríamos que pensar desde otra perspectiva cómo ayudamos a los chicos ante estos problemas, pensando que somos adultos responsables de una etapa tan vulnerable como es la adolescencia, ¿no? La bioética nos puede, para aterrizarlo todavía más, ¿nos da la posibilidad de discutir estos temas con ellos? Sí, claro. Ok, sí. Eso está padrísimo, porque entonces podemos ir a las escuelas y podemos empezar a hacer mesas de discusión sobre estos temas con ellos, precisamente, con ellos que están viviendo estas situaciones. Y ellos se abren, les aseguro. Nosotros hemos estado por años en secundarias y en algunas prepas, pero sobre todo en secundaria, que es donde el problema es muy fuerte porque hay muy poca información en ellos, pero como mucho alboroto. Sí. Sobre sexualidad, porque es cuando se dan los primeros cambios, las necesidades, el deseo existe, las hormonas van y vienen, y entonces esta confusión grande entre las emociones, entre los enamoramientos, que creen de veras que este es el bueno, ¿no? Sí. Que creen de veras que este es el amor de mi vida, y tengo 14 años, y yo les digo, híjole, yo también tuve 14 años y pensé que ese era el amor de mi vida, ¿no? Pero resulta que 15 días después pensé que era otro, el amor de mi vida, ¿no? Sí. Entonces, eso es una cuestión natural y nos tenemos que elevar al nivel de los adolescentes para podernos entender. No podemos pensar en que me tengo que bajar a la edad de los adolescentes, al contrario, me tengo que elevar a nivel de los adolescentes. Ellos no han vivido lo que yo he vivido, pero yo ya viví su etapa, entonces tengo que entenderlos desde ahí. Nos vamos a ir a otro pequeño corte, no le cambies, esto está muy interesante, y llámanos por favor para que nos digas qué te está pareciendo el programa. Muy bien, pues ya estamos de nuevo contigo. Me encantaría que nos dijeras qué te está pareciendo el programa. ¿Estás de acuerdo con estas nuevas propuestas institucionales, con la bioética, con los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes? ¿No estás de acuerdo? ¿Quieres saber más? ¿Quieres opinar? Estamos aquí para servirte en los teléfonos 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O si no nos quieres llamar y mandarnos un WhatsApp, estamos también en buena disposición para esto, al 333-822-3208. Nos interesa mucho que estos programas de verdad lleven información valiosa, que creo que tenemos una gran oportunidad con tener a Irene esta tarde aquí. Entonces no la desaproveches, llámanos, consúltanos. ¿Qué te está pareciendo el programa? ¿Estás de acuerdo o no? Estamos para servirte. Bueno, vamos a ver entonces ahora esta parte. ¿Qué dicen los padres? ¿No? Esta parte de los adolescentes pueden tener la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo o no. O el padre tiene que decir. Sí. ¿Sí? Bueno, me parece que gran parte de la discusión, si los niños deberían de tener restricciones para acceder, por ejemplo, a la anticoncepción, surge mucho de esta visión de que el padre tiene el derecho sobre el niño a decidir sobre él, ¿no? Entonces es mi derecho como padre, cómo lo educo, que sí le permito, que no le permito. Sin embargo, habría que considerar si los padres realmente tenemos derechos de decidir cuestiones, como por ejemplo estas, que van a afectar el futuro del niño, el futuro de un niño que dejará de serlo, claro, y que a lo mejor tendrá implicaciones en su vida adulta, o si lo que tenemos frente a los derechos, por ejemplo, de los niños, es el deber de asistencia. A veces se habla mucho de los derechos de los niños como si fueran unos derechos de tercera categoría, es decir, no tienen derechos completos de nada, sino muy limitados, porque como no son mayores de edad, no pueden ejercerlos, ¿no? Los niños tienen los mismos derechos que tenemos todos los seres humanos. El problema es que por su edad no pueden ejercerlos. Convencionalmente, el derecho estableció, por lo menos en México, la edad de 18 años para considerar a una persona como adulta. Entonces, si eres menor de 18 años, se te sigue considerando como una persona que no puede tomar decisiones por sí misma,
pero eso no quiere decir que no tenga derechos. Claro. Los derechos son exactamente los mismos que tenemos todos los seres humanos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, lo que habría entonces frente a esto sería la obligación de los padres, más que un derecho, de asistir a los niños para el cabal disfrute de sus derechos, ¿no? Me parece que si como padres entendemos que nuestra obligación frente a niños es asistirlos para que disfruten de esos derechos, sí. me parece que esto cambiaría un poco la visión de decir yo tengo el derecho de educarlo bajo la idea de no le explico nada. Claro. La sexualidad es un tema tabú y mejor no le digo nada. Yo quisiera pensar de manera más simple, ¿no? ¿Cuántos que somos padres hemos tenido niños de 3, 4, 5 años que no nos preguntan cuestiones de sexualidad? Claro. ¿No? Desde el descubrimiento de los genitales y las diferencias entre niños y niñas. Y esa ya es información que necesitan saber. Claro. ¿No? Y me acuerdo mucho de algunos comentarios que son muy tradicionales en nuestra cultura, por ejemplo, el niña, siéntate bien, no enseñe los calzones, déjese ahí. Ese tipo de cosas me parece que lo más que producen es una restricción o un tabú de hablar de las cosas que son, en principio, biológicas y naturales, y que después además tendrán una implicación en la vida social, emocional y también biológica. Claro. Es decir, si como padres tomamos decisiones que en el futuro pueden ocasionar un daño a los hijos, entonces no estamos cumpliendo con nuestra obligación. Claro, ¿no? Es muy claro como lo dices y muy transparente. ¿De qué manera mamá y papá están asistiendo para que los hijos y las hijas tengan estos derechos y puedan ejercer estos derechos? Y valdría la pena aclarar que esto no quiere decir que un padre tenga que ir con la hija y decirle, mija, váyase a tener relaciones. No. Porque también esa es la otra confusión, ¿no? Hablar de anticoncepción con ellos no es darles permiso. Así es. ¿No? Y me parece que ahí es donde entra la confusión entre una cosa y otra. Hablar de anticoncepción con los hijos es información básica y necesaria, tanto como, por ejemplo, hablarles de dinero. Sí. ¿Cuántas veces le hablamos de dinero a los hijos? ¿Cómo se gana? ¿Cómo se gasta? ¿Cómo se ahorra? ¿Cuáles son los problemas que ocasionan el dinero? Es decir, es tan importante hablarle de una cosa como hablarle de la otra, y eso no implica necesariamente permitirles algo, claro, ¿no? Porque entonces no tendríamos que dejarlos ver, por ejemplo, programas donde hay asesinatos explícitos, o no tendríamos que dejarlos ver escenas donde no sé, hay violencia muy explícita, ¿no? Entonces, porque entonces sería permitírselos, claro, ¿no? Entonces tendríamos que buscar las estrategias para pensar en el futuro de nuestros hijos de cuando sean adultos y cómo nuestro deber de asistencia les va a ayudar a tener una vida adulta más sana y más feliz. Claro, eso es lo que tendríamos que buscar definitivamente. ¿Cómo le puedo dar todas estas herramientas, habilidades, conocimientos a mis hijos y a mis hijas para que en un futuro ellos puedan tener y ejercer una sexualidad de manera sana, feliz y placentera? Responsable, por supuesto, pero la responsabilidad no se adquiere por un sermón, no se adquiere por un discurso, se adquiere por una práctica continua de autocuidado. Así es como se adquiere la responsabilidad. Entonces, si nosotros y nosotras, como mamás y papás, siempre estamos pensando que nuestros hijos son de nuestra propiedad, ese es el problema. Pensar que mis hijos son míos y que yo puedo hacer lo que yo quiera. Y discúlpenme, pero no, o sea, eso se usó en la época de los romanos, por allá por el siglo IV, V, VI, en donde los hijos eran propiedad del padre, del pater famela, y él podría hacer lo que quisiera con ellos, incluso matarlos. No había ninguna ley que persiguiera a un papá que matara a sus hijos, porque eran su propiedad. Pero en este momento de la historia, en este momento en donde los niños y las niñas son personas y tienen personalidad jurídica también, es un momento de pensar si los hijos son mi propiedad, porque no son objetos, son personas. Y entonces como personas tienen derechos, igualitos que los de nosotros. Entonces están con nosotros para facilitarle este proceso de maduración hacia la adultez. Y entonces la obligación de papá y mamá sería como tratar de acompañarlos en este proceso, ¿cierto? Así es. Y la bioética nos permite hacer esto, ¿no? Es un ejercicio de ponderación, tal y como se presenta la balanza en el derecho, ¿no? Sí. Es decir, tengo dos situaciones, una es le digo y otra cosa es no le digo, pero el asunto es que pesa más ante la realidad. Los chicos están teniendo sexualidad activa, sí,
sexualidad bajo condiciones riesgosas, con información muy limitada. Muchas veces la información la obtienen del amigo que tiene la misma nula información y experiencia, ¿no? Ajá, sí. Y lo cierto es que los chicos están teniendo acceso a anticoncepción sí o sí, ya en el mejor de los casos a través de un profesional de la salud, en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos a través de lo que se recomienda. Y hay que ser claros que la anticoncepción sí puede producir daño si no es la anticoncepción adecuada, ¿no? En ese sentido sí tendríamos que tener esos cuidados. Entonces solamente ponderar cuál sería el peor de los escenarios. Si mejor no le digo nada y a ver cómo se las averigua, porque de todas maneras lo va a hacer, o mejor que tenga la confianza de venir a preguntarme y yo poder orientarla en esa relación de amor y del deber de asistencia que tengo para su salud. Y si tú sabes orientarla, muy bien, pero si no lo sabes, acudir con un experto. Así es. Entonces, alguien que sí sepa, que trabaje con adolescentes, que sepa de anticoncepción, que sepa de estos riesgos y todo, y que pueda hablar de una manera sencilla, armónica, empática con tu adolescente. ¿Sí? Hay ya algunos padres y madres de familia que de verdad se han acercado con nosotras en Tejiendo Redes para que les expliquemos ciertas cosas que ellos o no lo saben bien o no se atreven y no quieren regarla. Entonces, más bien son llevados a la consulta y bueno, pues hacemos muy buenas migas, tenemos juegos, tenemos un montón de accesorios, por así decirlo, en donde vamos platicando acerca de los cambios en el cuerpo y de las posibilidades de una anticoncepción y de una vivencia de una sexualidad de manera más responsable, más sana y más placentera. Nos vamos a ir a otro pequeñito corte, no te vayas, espero tus llamadas. Ya estamos contigo en el último bloque del programa y agradecemos mucho a la señora Lourdes que nos está felicitando y también al señor Ricardo que nos dice que lo más importante es decirle que así como tienen derechos, también tienen obligaciones. A mí me parece muy importante, señor Ricardo, muchas gracias que nos aterrice en esto porque es absolutamente necesario. Yo lo estaba comentando ahora en el corte con Irene. ¿Quieres comentarle algo? Sí, a mí me parece que el asunto es que si no dialogamos con ellos del tema, no les podemos hablar de sus derechos, pero también de sus obligaciones, ¿no? Ahora, desde la bioética, el principio de la autonomía, esta posibilidad de decidir por sí mismos, cada uno, en el entendido que somos seres humanos inteligentes con los mismos derechos y capacidades, también está el asunto de la responsabilidad, es decir, la autonomía no se ejerce a diestra y siniestra, claro. Se ejerce con la medida justa de decir, hay una responsabilidad frente a un derecho que tienes y lo tienes que poner en su justa dimensión, ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, señor Ricardo, muchas gracias. Y también hay otra llamada anónima, una madre de 38 años que dice, en una ocasión mi hijo me comentó que tenía comezón en los genitales, no supo qué hacer y no lo ayudó. Bueno, pues ante una situación así tan específica, pensamos, Irene y yo, que probablemente pudiera tener alguna infeccióncita y ahí sí es absolutamente necesario llevarlo con un médico para ver qué está pasando, porque igual pudo tocarse con las manos sucias, por ejemplo, o pues no sé, cualquier cosa que le haya producido esta comezón. La comezón lo que nos habla es de una inflamación y las inflamaciones muchas veces van acompañadas de infecciones. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues ir con un profesional de la salud. Yo es lo que primero les recomendaría. Y no tratar de averiguar más. Si es algo tan específico y tan biológico médico, pues acudir con un doctor. No sé si está adolescente este chico, pero los pediatras, por ejemplo, atienden a los niños y a las niñas hasta los 17 años, 11 meses, 28 días o 29 días, ¿no? Entonces, pues con su pediatra o en un centro de salud donde le puedan, ¿no? Un médico familiar donde le puedan ayudar, ¿sí? Esto es lo que nosotros recomendaríamos. Y a lo mejor la otra es que
lo importante es aquí es no supe qué hacer cuando mi hijo me dice que tiene comezón, ¿no? Claro. Entonces, a veces uno piensa, hijo, sí puede ser preocupante si no pueden dialogarlo menos, claro. Lo más complejo tampoco, ¿no? Me parece que hay que verlo como algo ordinario, como un problema más de salud y darle el beneficio de la duda al chico hasta donde él quiera confirmar, ¿no? Y una vez que él se sienta cómodo y en confianza que su familia lo puede apoyar, probablemente exista una mejor relación de comunicación entre ambos. Sí, eso también te recomendaría yo, mejorar la comunicación con tus hijos y no decir no sé qué hacer, sino acercarte, hablar más. Hay muchas oportunidades que de repente perdemos de comunicación muy importante con nuestros hijos e hijas y es necesario tener esta confianza y este vínculo cercano, asertivo, positivo, para poderles ayudar, porque esa sí es obligación de nosotros y nosotras, ¿no? Así es. Como mamás y papás que tenemos estos hijos y que, como decía en el bloque anterior, pues tenemos la obligación de acompañarlos en este proceso antes de que vuelen y enseñarlos a volar también, porque es muy importante. ¿Cómo los enseñas a volar? ¿Cómo los enseñas a que vayan abriendo sus alitas? Pues dándoles toda la información que requieren para que ellos vayan siendo autónomos poco a poco. Esa es nuestra principal obligación, que ellos se puedan cuidar a sí mismos, ¿no? Que en un momento dado puedan volar ya sin ti. Tú ya te quedas atrás, pero ellos tienen todas las posibilidades, competencias, habilidades, conocimientos para poder ejercer su vuelo. ¿Sí? Habría que preguntarse qué me hubiera gustado saber a mí antes de haber iniciado mi vida sexual, ¿no? Claro, que no supe y que ahora lo reflexiono con madurez y demás. Y entonces decir, bueno, por lo menos esto lo comparto con mi hijo, ¿no? Claro. En el entendido que hay que ser francos con los hijos y decirles, no sé cómo hacerlo. Probablemente me equivoque en este diálogo y no sé cómo hacerlo. Y estas serían mis aspiraciones para ti, de salud, de cuidado de tu parte emocional, de que a lo mejor ciertamente como padre lo que aspiro es que esperes hasta después del matrimonio, que puede ser una buena recomendación en el sentido de que la abstinencia también es una recomendación de salud, pero esto es lo que a mí me gustaría, pero por si las dudas, déjame te platico que hay esto. Claro, sí, por supuesto, así con esa naturalidad, porque finalmente la sexualidad es algo natural, que te acompaña y que acompaña a tus hijos desde antes de nacer hasta que mueran. Entonces, ahí está presente, no la podemos quitar y guardar en un cajón hasta que se casen, sino que la sexualidad se ejerce como tal todo el tiempo, todos los días de tu vida y a todas horas, y en los sueños también. Entonces, lo que sí se trata de, ¿cómo te diré?, como de proteger es estas prácticas sexuales que están teniendo de riesgo. Sí, hace un ratito escuchábamos como la capsulita donde decían que el VIH no es muy frecuente en Jalisco. Bueno, pues déjame decirte que no es tan frecuente como en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México tiene el primer lugar en la República. El segundo lugar está en el Estado de México, el tercer lugar en el Estado de Veracruz y el cuarto lugar en Jalisco. Entonces, a lo mejor no es tan frecuente como en la Ciudad de México, pero sí tiene una alta incidencia y estamos reportando casos, incluso yo, de infecciones nuevas. No hay tal mortalidad como al principio, pues porque los medicamentos han avanzado mucho y porque ahora se da un seguimiento constante a un paciente, a una persona que tiene una condición de vivir con un seropositivo, pues que vive el virus dentro de él. Entonces, se le da seguimiento, se le da el medicamento, pero una vez diagnosticado, tiene que tomar el medicamento toda su vida, ¿no? Toda su vida. Y creo que cada vez hay más conciencia y menos miedo en esta persona que vive con VIH. Pero hay muchos adolescentes que ni siquiera están oyendo ya de esta infección, porque al parecer como que se ha quitado muchas de las campañas que había y ahora lo ven cada vez más lejos y lo ven de manera distinta. Nosotras que vivíamos sin VIH y vivimos nuestra adolescencia cuando el VIH no estaba en el mundo, vemos al VIH de manera distinta. Los adolescentes de ahora y los jóvenes de ahora vinieron a este mundo cuando el VIH ya estaba instalado. Y entonces es una visión distinta también de ellos. Entonces, el VPH, por ejemplo, es un virus súper frecuente
Hay muchas infecciones por el virus del papiloma humano que están causando úlceras, que están causando cánceres a tempranas edades, a los 30, 32 años, cáncer de cervix, del cervix de la mujer, por haber tenido el virus del papiloma de este tipo. La tipología del virus hace que cause cáncer. Entonces, bueno, pues todas estas cuestiones que tienen que ver con la salud, y luego se me sale mucho lo médico, perdonen ustedes, pero también la parte social, como decía Irene, también la parte psicológica se afecta, ¿cierto? Claro. ¿Quieres decirles algunas otras cuestiones? Ya casi se nos acaba, pero... Ajá. Pues nada más que habría que reflexionar cómo podemos ser padres desde la perspectiva de los derechos de nuestros hijos, para asistirles a que disfruten de esos derechos que están garantizados en la ley, en las normas internacionales, pero que nos harían mejores ciudadanos y les darían, es una acción que es para su futuro, para su edad adulta y para que vivan la vida de manera más plena. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos nosotros tener una opinión y estar externando estas recomendaciones, pero a mí me gustaría que por lo menos se quedaran con la preocupación de pensarlo, ¿no? Y que no por hablarles de esto necesariamente les están dando un permiso. Los chicos tienen relaciones sexuales con y sin permiso. Así es. Y en tu casa. Y ¿no? Además, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, en un lugar seguro que es casa. Ajá. En el peor de los escenarios, no sabemos donde puedan estar siendo expuestos, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor hablarlo con claridad, con sencillez, con todo el temor que nos da los padres, porque tampoco es fácil, o sea, no es un tema fácil, pero hablarlo va a dar mejores resultados que cualquier prohibición, me parece. Muchísimas gracias, Irene, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a nuestro operador Norberto Rodríguez y a nuestra productora Telma Coronado. Se nos ha acabado el espacio, pero mañana en punto de las 7, con otro programa más en Más de Uno, tan interesante como el de hoy. No dejes de escucharnos. Que tengas una excelente noche. Hasta luego.